Bienvenidos a una nueva clase de Práctica Test. Hoy nos corresponde analizar el tema el individuo en el tránsito. Como ya lo hemos visto durante esta semana, este inicio de curso, nosotros lo llamamos un acompañamiento para recorrer el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Revisando aquellas cosas más importantes que se transforman en preguntas para lo inmediato, para aprobar el examen. Pero también profundizando en algunas que, aparte de ser preguntas de examen, nos puedan servir para nuestra vida de conductores y sean muy, muy relevantes. Eso ayuda mucho. Cuando yo le doy importancia a algo en mi cerebro, digo, esto no lo puedo olvidar, me va a servir siempre como conductor, lo voy a tener ya anclado para el examen. O sea, es algo que de verdad me va a facilitar la vida al rendir el examen. Como lo dijimos al inicio de todo este curso el martes, este libro antiguamente era un manual de señales de tránsito, de normas de circulación, de mecánica, y ahora, actualmente en el siglo XXI, ¿cierto? Es un libro que tiene una cantidad de contenido muy importante centrado en las personas, ya no solo en los vehículos. Y justo este tema, que es el tema número 4, se llama el individuo en el tránsito. Imagínense, está antes de las normas de circulación, está antes de la conducción en circunstancias especiales, antes de la conducción eficiente. ¿Ya? De todo el libro hay preguntas en el examen. Y esta parte habla de las personas. Entonces vamos a revisar de qué se trata, cómo aprender bien este tema y qué cosas se transforman en preguntas. Estos son los subtemas que vamos a revisar. Rápidamente, ustedes pueden ver que aquí está el tema del alcohol. Eso casi siempre es pregunta. El profesor Jaime ha explicado varias cosas respecto a la pregunta, las que tienen doble alternativa, y siempre habla de este tema, ¿ya? Entonces, el tema del alcohol, muchas veces aparecen las preguntas, la ley Emilia, todos estos datos uno ya los tiene que tener internalizados, cuántos cantidad de alcohol en la sangre, estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, etc. La ley Emilia, que son las penas, ¿ya? Pena de cárcel efectiva por 1 año, si hay víctimas fatales, etc. Más general, conductas que implican riesgo, también aparecen como preguntas. Todo este tema tiene que ver con las personas en sí mismas, acá con elementos que pueden utilizar las personas, las drogas, enfermedades y fármacos. O sea, aquí hablamos de drogas ilegales, y acá, como ustedes lo saben, muchos medicamentos tristemente provocan adicciones también. O simplemente el tratamiento de una persona que tenga que estar con algún tipo de pastilla o algo que puede afectar su conducción. Y cansancio, sueño y fatiga, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar. Aquí está la conducción de un vehículo, ¿cierto? Y ya es muy simple esto, porque como nosotros estudiamos el primer tema, que era el problema de los accidentes de tránsito, sabemos que, aquí tenemos una estadística, las estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más accidentes que los experimentados. Y como siempre les repito, ustedes van a ser principiantes cuando comiencen a ya manejar con su licencia, pero ustedes se están preparando acá. Entonces tienen una buena y adecuada educación vial. ¿Y qué va a permitir eso? Se me ocurrió un artículo con video relacionado con la modificación de distancia. Oh, bien, también sirve, todo sirve, sí. Sí, anoten ahí sus ideas. Todas son bienvenidas. Entonces, lo que yo siempre les digo respecto a esto es que ustedes no deben tener miedo por eso. Es decir, oye, yo estoy más propenso a tener accidentes. La gente que es prudente y que tiene una buena educación vial, como lo hemos visto aquí en los temas, está lejos del tema de tener accidentes y de tener accidentes graves, ¿ya? ¿Quiénes en realidad, conductores principiantes, tienen más accidentes? Los conductores principiantes que a la semana de obtener licencia están en una autopista manejando 120 kilómetros por hora y creen que ya lo hacen perfecto. Podría ser. Quienes no tengan una alta percepción del riesgo, o sea, quienes tienen baja percepción del riesgo. Esto ya es un poco, esto sí puede asustar, pero a todos. Al menos una vez en su vida, esto es un promedio estadístico, las personas se ven involucradas en algún accidente con víctimas. Bien. Es un promedio, por eso les digo, hay personas que nunca se ven involucradas y otras se ven involucradas más de una vez. Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Esto ya nos da un poco de luces de lo que viene. O sea, aquí ya no se habla de lo que yo veo claramente. Percepción visual. Y debe originar decisión segura. O sea, está hablando de que un conductor experimentado sabe interpretar lo que está percibiendo visualmente, porque la visión es limitada para las características del tránsito.
sentido, buen juicio y responsabilidad, en el fondo podríamos reducir esto en criterio, un buen criterio, ¿cierto? Y ese criterio, no se lo aprendan de memoria, ¿ya? Pero yo se los cuento, se llama autonomía moral. Lo dijimos esta semana. Yo me detengo en el disco pare porque sé que hay que detenerse. No me detengo para que no me saquen una multa, ¿ya? La responsabilidad forma cultura de tránsito. Perfecto, así es. Aquí hay algo para todos quienes recién nos han visitado, han llegado hace poco a Chile. Se los voy a contar porque no sé si todavía ocurre. Estamos en una época de crisis súper compleja, la pandemia, no se sabe qué pasa. Pero había en algunos lugares de Chile, y especialmente sucedía mucho en Viña del Mar, y también sucedía un poco, no sé ustedes los que iban más allá me pueden decir, en Pucón, en las vacaciones pasaba muchas veces, que estaba la costumbre de ceder el paso a los peatones. Ustedes dirán, pero profe, si hay que ceder el paso. Obvio, pero en muchos lugares no se cumple. Pero especialmente en algunas ciudades, en algunos lugares, había una cultura de tránsito, imagínense en el mismo país, pero distinta cultura de tránsito, que hacía que los conductores, por lo menos en los cruces y en los pasos peatonales, respetaran mucho más al peatón deteniéndose. Y eso era sorprendente, ¿ya? Así que eso sí puede funcionar, no hay que perder la esperanza. Y aquí viene ya esta gran pregunta que nos va a llevar a efectos, dificultades, características, capacidades que se transforman cada uno en una pregunta examen. Así que, de verdad, esto es muy importante para el examen, pero también para su vida de conductor. Esta es una pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta con posible respuesta sí o no. Bien. La pregunta dice, ¿están capacitadas las personas para responder a las exigencias del tránsito? Y aunque les parezca chistoso e irónico, ¿ya? La respuesta es no. No están capacitadas las personas para responder a las exigencias del tránsito. No lo están por naturaleza, ¿cierto? O de forma mágica. No. ¿Pueden capacitarse? Sí. Esa es una segunda pregunta. Bien. ¿Hay personas que obtienen licencia y no logran estar capacitadas? Exactamente, sí. Hay personas que obtienen licencia y no están capacitadas para las exigencias del tránsito. ¿Qué permite que yo esté capacitado? Este primer paso, aunque sea teórico, aunque ustedes estén sentados frente a un computador o en un celular, este primer paso es uno de los más importantes. Porque todo lo que hagan después en el práctico, todo lo demás, ¿de dónde viene? De vuestra reflexión, de cómo ustedes pueden interpretar lo que va sucediendo en las vías. Vamos a ver de qué se trata todo esto. En el libro del nuevo conductor aparece una mini historia, ¿ya? Que aquí nosotros también graficamos, siempre comentamos eso, esta animación. Entonces, ¿qué es lo que quiere explicar esto? Aquí cuenta la historia que va una persona en un camino un poco complejo, con un poco de nubosidad, cerca de montañas, ve que está todo tranquilo, no viene nada, baja la mirada para cambiar la radio del vehículo y al levantar la mirada todo cambia. Esto sucede de verdad, porque depende de la velocidad que usted vaya, usted pensaba que una curva era hacia la izquierda, cambio la radio, miro arriba y la curva es a la derecha. Y cambia la situación. Eso quiere demostrar de que suceden cosas que tal vez no esperamos. Y en otro momento aparece un ciclista. ¿Ya? Esta imagen es muy buena, está muy bien hecha porque así se ve desde un vehículo muchas veces a un ciclista. O sea, aquí yo no lo vería, acá, ¿cierto? En el espejo, en algunas partes lo vería. Y acá, miren, no veo al ciclista por completo. Y en un lugar como este, se entiende que es un camino de montaña, no hay ciclovía. Incluso miren este dibujo, no hay protecciones acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que es muy complejo el tema de interpretar muy bien la vía, ¿ya? Y nuestras propias capacidades. De ahí viene todo, de las capacidades. ¿Ya? Ahí viene de las capacidades. Y vamos a ver estas capacidades. Las primeras tienen que ver con algunos efectos visuales. Nuestro gran tema hoy día, la percepción visual. ¿Ya? Uno se llama perspectiva lineal. Cada uno de estos que yo les voy a presentar ahora son una pregunta de examen, se transforman en preguntas. Entonces tienen una definición muy simple, pero nos vamos a aprender una manera de responder fácil. ¿Ya? Fíjense bien, esta perspectiva lineal, este dibujo que está acá, dice lo siguiente. Las líneas convergentes, o sea, las que se unen, las que convergen, ¿ya? Parecen ubicarse más lejos del ojo en su parte más estrecha, o sea, acá.
cómo grafica la figura. O sea, esto parece estar más lejos. ¿Será? ¿Pero de qué se trata eso, profe? De que si yo voy manejando acá, podría pensar que el objeto, el cruce o cualquier cosa que esté acá, yo podría decir, no, eso está, un ejemplo, está a 500 metros. Y en realidad puede estar a 300 metros. Y esa diferencia es súper compleja respecto a la velocidad y la distancia de frenado. Justo lo que alguien estaba comentando en el chat. Entonces, ¿qué provoca esto? Que esas líneas que se unen parecen estar más lejos de lo que el ojo me está diciendo a mí. Otra imagen, tamaño relativo. Si hay objetos iguales, como por ejemplo postes de alumbrado público, o algunos edificios, algunas casas, ¿cierto? Parecen de diferente tamaño, pues creemos que el objeto parece más pequeño el que se encuentra a mayor distancia. Lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces ese objeto parece ser más pequeño. Podría pasar con varios camiones. Hay caravanas de camiones a veces. Entonces uno podría pensar que es más pequeño. Otro ejemplo. Densidad de pauta. Aquí yo les digo para recordarlo, pauta, piensen en pauta musical, ¿cierto? Un pentagrama, 5 líneas, pero acá la idea es estas líneas horizontales. Entre más densos vemos los objetos, más lejos parecen estar. O sea, siempre hablamos de que todo parece estar más lejos, pero en realidad está más cerca. Por eso los espejos retrovisores tienen estas frases, ya, the objects are mirror, etcétera, etcétera, que siempre dicen los objetos están más cerca de lo que aparentan. ¿Qué podríamos inferir? Que normalmente el ojo humano cree que las cosas están más lejos, ¿ya? Y eso es relativo, ¿por qué? Porque depende de la velocidad. Entonces aquí también, entre más densos vemos los objetos, más lejos parecen estar. Cada una de estas preguntas examen. Y el último, el sobrecubrimiento. Cuando un objeto cubre a otro, como sale en la figura, parece más cercano para el ojo. O sea, este parece estar más cerca aún, cuando está cubriendo a otro. Lo contrario de los anteriores, que todo parece estar más lejos, aquí este parece estar más cerca. Entonces, resumen para recordarlo. En la perspectiva lineal, todo parece estar más lejos. En el tamaño relativo, los objetos parecen más pequeños de lo que son. Los últimos, en la densidad de pauta, cuanto más denso sea, parece estar más lejos. Y en el sobrecubrimiento, el objeto que está adelante, que cubre a otro, parece estar más cerca. ¿Cierto? Aquí está. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, para la capacidad de reacción, ustedes lo saben, para el frenado, su capacidad visual, ¿cierto? Y aquí vamos a apuntar a otras cosas que son preguntas de examen, pero es importante tener claridad para el futuro. Yo les puedo contar de que realizar estas clases, obviamente tiene que hacer que reflexionemos. Y hace poco tuve que ir a clínica, ¿cierto? Y en los túneles, de verdad, yo me acuerdo de estas cosas que les comento a ustedes y las voy comprobando. Hasta el tipo de lentes. Hay algunos lugares de algunos túneles en la ciudad. Acá sucede en Santiago, ¿cierto? En la ruta 5, ¿ya? Cerca del metro, que hay unos lugares que la luz molesta mucho, aparece la luz de golpe, y todas estas cosas son comprobables. Entonces, fíjense qué pasa. Miren esta frase, y es muy cortita la definición. Es una pregunta de examen. Dice, ceguera real temporal. Ponen la palabra real para exagerarlo un poco y decir que es efectivo. O sea, esto sucede. Se puede producir al mirar directamente y por tiempo prolongado focos de vehículos. O sea, cuando usted está en una carretera en la noche y ve vehículos, vehículos, luces, 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 podría tener un momento de ceguera temporal. O sea que efectivamente usted por algún tiempo, un segundo o segundos, podría no ver nada. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este. Aquí se completo y es complejo. Pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. O sea que al salir de un túnel, usted podría sufrir esta ceguera temporal. Siempre doy un ejemplo un poquito loco, moderno, pero cuando ustedes graban con un celular, si se han dado cuenta, no sé, en un día muy despejado, ¿ya? Pueden estar no sé, cualquier situación. Si ustedes graban con el celular, se van a dar cuenta que cuando hay un cambio de luz muy brusco, la cámara del celular se tiene que ajustar, se demora en acomodar el lente para poder visualizar bien. Entonces, al revisar un video, ustedes se van a dar cuenta que hay momentos en los que está la pantalla negra. Ya, eso no sucede a nosotros. Recuerden que las máquinas imitan al cuerpo humano. Entonces, cuando ustedes van en un túnel,
Su ojo primero se empieza a adaptar. Es como cuando se despiertan en la noche. Su ojo puede ver y prende la luz y hay un golpe, ¿cierto? Ya. Ese efecto, que yo lo estoy exagerando, pero es así, cuando van en un túnel, el ojo se empieza a acostumbrar a la luz del túnel. Y cuando salen del túnel, si tiene una luz muy potente, mucho sol, por ejemplo, podría usted resentir eso y quedar con una ceguera temporal. Pequeños momentos. La pregunta del examen dice, ¿con la ceguera temporal usted puede ver un 10%? No, nada. Por eso se llama ceguera real temporal. O sea, vería absolutamente nada, aunque sea un nanosegundo. Bueno, personas, animales, la vía, ahí está el tema de la visibilidad. Y aquí, esta imagen, quiero que no los asuste, ¿ya? Porque de esta imagen no se va a preguntar cuál es la función de los músculos cristalinos del ojo. No, no sale eso. ¿Habla de la mácula ciega? Sí. Es una palabra extraña, pero ¿de qué se trata este tema? Que hay un lugar en el ojo que no tiene células ópticas y por esa razón hay partes donde no vemos. Pero lo más importante va a ser nuestra visión periférica. De eso vamos a hablar. Y ese es el efecto de acá. ¿Sí hay una pregunta que dice mácula ciega? Sí hay una pregunta. ¿Ya? Pero esa pregunta en el fondo no es compleja de responder, vamos a revisarla. ¿Ya? Pero no se prendan esto totalmente de memoria, ¿no? Miren bien. Bueno, localización, etcétera. Vamos acá. Y aquí empieza ya la visión periférica y la mancha o mácula ciega. Aquí hay un ejercicio que está en el libro Nuevo Conductor, ¿ya? Y que consiste en, aquí está, lo pueden realizar ustedes, tapar un ojo, mirar fijamente el libro unos 30 centímetros, verá la cruz, ¿cierto? En la visión periférica, porque usted ve el punto, y en la medida que usted, aquí está, acerque despacio el libro a su rostro, va a dejar de ver la X. ¿Qué quiere explicar esto? Que nuestra visión periférica es limitada. Entonces aquí, esta imagen es la mejor herramienta para explicar. A ver si se achica un poquito eso. Listo. Miren bien, aquí se presentan dos tipos de visión. Visión directa, se pueden usar al mismo tiempo, ¿ya? Visión directa, estoy mirando los vehículos que van adelante, muy bien. Visión periférica, este color bien fuerte, permite que yo perciba lo que está sucediendo a los costados. ¿Cómo podría comprobar mi visión periférica? Ya, ustedes lo van a encontrar un poco exagerado, pero así es. Juntan sus manos al frente y comienzan a extender sus manos con la mirada fija. Hay un momento en el que ustedes todavía ven sus manos, pero si siguen hacia atrás, van a perder sus manos de vista, porque la visión periférica dice que tenemos una visión aproximada de una amplitud de 180 grados, o sea, más o menos los brazos extendidos, más o menos. Algunas personas menos, otras personas más, pero es un aproximado. Eso está aquí, y es pregunta de examen también, obvio. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Bien. Visión de túnel. No confundir con la ceguera temporal real, que es al salir de un túnel cuando hay mucha luz. Aquí estamos hablando del efecto de la visión periférica y cómo, aquí lo preparamos muy claramente en práctica test para que se entendiera, cuando yo voy a la velocidad D, o sea, una baja velocidad, podría ver todo esto que está acá. ¿Bien? Esa sería mi rango de visión, mi visión periférica, todo eso podría ver. Pero si yo aumento la velocidad, voy a empezar a ver solo lo que hay en C. Si voy muy, muy rápido, voy a ver solo lo que está dentro del rango de A. O sea, aquí ya casi no veo vehículos a los costados. Todo eso está en esta tabla. Entonces, fíjense bien, una alta velocidad, que es la letra A aquí, el campo visual es muy reducido. Y a una baja velocidad, el campo visual es muy amplio. ¿Bien? Por esa razón, en una autopista uno puede ir a alta velocidad porque no van a haber personas cruzando, muchas cosas no van a suceder, que suceden en una vía que no sea autopista, ¿cierto? Porque a esa velocidad en otra vía sería peligrosísimo conducir. ¿Cómo es la pregunta del examen sobre este tema? ¿Ya? Dice, ¿cómo el efecto de túnel, cómo se provoca el efecto de túnel? Y la respuesta es aumentando la velocidad. Porque la medida en que aumento la velocidad es tal cual como que se empezara a ver a través de un túnel. Es como que se empezara a achicar este túnel. A mayor velocidad, menos visión periférica tengo. Esa es la pregunta de examen. Ahí hay un video que lo explica muy, muy bien. Velocidad de vehículos en sentido contrario. Este gráfico que vamos a ver se parece al de la distancia de reacción, similar.
Y se explica con los efectos visuales que vimos, de que el ojo nos dice que las cosas están más lejos en realidad de lo que aparentan. Eso creemos nosotros. Entonces, fíjense bien. Uno va en un vehículo, aquí está, voy en un vehículo a 90 kilómetros por hora. Veo ese vehículo que viene a 100, en sentido contrario. Imagino y creo que en este punto nos vamos a cruzar, pero el punto real está más cerca mío de lo que yo pensaba. ¿Ya? Ese es el punto real de cruce, y el punto calculado siempre está más allá por nuestra visión. Entonces, ¿qué hace esto? Que si yo vengo en este auto verde y, por ejemplo, quiero doblar, imaginemos que aquí hay una opción para doblar, veo el otro auto, yo diría, alcanzo a doblar porque voy a doblar por acá, pero en realidad provocaría un choque porque el punto de encuentro va a ser más cerca de lo que yo esperaba. Por eso hay que ser muy precavido. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando comiencen a manejar, algunos yo sé que ya manejan, pero cuando ya todos tengan su licencia, como ustedes están partiendo, ustedes van a esperar más tiempo que los experimentados para poder doblar en esta situación. Porque muchos experimentados dicen, alcanzo, ¡suah! Y pasan muy rápido. Y a veces alcanzan, pero si yo doblo rápido acá y hay un peatón que recién va a cruzar, así se provocan muchos accidentes. A veces vale la pena esperar unos segundos más para doblar tranquilamente. ¿Ya? Pero ¿qué habla este punto? Que el cruce real está más cerca. Y en la pregunta a veces sale el gráfico, ¿ya? Pero esa es la respuesta a esa pregunta. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Aquí se hablan aspectos psicológicos, ¿ya? Y habla nuevamente sobre la baja percepción del riesgo en los jóvenes, cómo debemos adaptarnos a la realidad, la identidad. Dice que las personas que son inseguras e influenciables por el resto podrían provocar accidentes, ¿cierto? Autocontrol, responsabilidad, es muy valórico también. La presión del grupo y la propia fortaleza, lo que estamos diciendo. Hay personas que tal vez no sean el líder más grande en cada grupo, pero al conducir hay personas que se ponen muy serias, y creo que está bien, y no aceptan, ¿ya? Opiniones o molestias de otros. Conductas que implican riesgo, ¿cuáles? Lo sabemos, la impulsividad, una de las peores, yo creo que cada día en el noticiario, los que todavía vean noticiario, porque tal vez muchos no quieren verlos, ¿ya? Pero nos damos cuenta que impulsividad. Qué bueno, Rosario. A ver, ¿qué pasó? Patricia, mira, qué bueno. Se están comentando, perfecto. Qué bueno. Gracias, Rosario, te pasaste. Miren, Rosario, cómo ayuda al resto ahí. No asumir la culpa, etcétera, reprimir pensamientos. ¿Qué es reprimir pensamientos en la conducción? Por ejemplo, que voy conduciendo con amigos, imaginemos que para el verano pueda, no sé si tanto verano, pero llega un momento en el que podamos ya compartir con nuestros seres queridos, con familiares, tal vez con amigos. Imaginemos esa situación. Conduciendo, usted tiene 6 meses con licencia, va de paseo con sus amigos y considera que algún camino es un poco complejo o está lloviendo y mejor no ir a un lugar. Sucede mucho en el norte y en el sur, por ejemplo, en algunos atractivos turísticos muy bellos que implican una conducción cerca de la montaña y que a veces las condiciones climáticas son complejas. Si vieron el noticiario de ayer, hubo un rescate entre la frontera entre Chile y Bolivia, ya por una nevazón muy complicada, gente que está con principio de hipotermia. Y también ha sucedido acá, lo mostramos hace unas sesiones, en la cordillera de los Andes, zona central, gente atrapada en la nieve. Entonces, alguien podría decir, de reprimir pensamientos, no, yo creo que no. Y otro amigo podría decir, vamos, ¿qué va a pasar? El auto es súper bueno. Si uno piensa y no dice las cosas, como un buen conductor responsable, estaría reprimiendo su pensamiento y puede poner en riesgo su vida y la de los demás. No hay que reprimir pensamientos. No ser irrespetuoso, pero saber bien lo que usted ya ha estudiado acá y por eso usted es un buen conductor, con una buena educación vial. Formación de reacción, hacerse valer y validarse frente al resto de buena forma. El alcohol. Llegamos a este gran tema y esta parte es la que ustedes deben conocer. O sea, hay dos categorías que van a decir si usted está bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Bajo la influencia del alcohol, aquí está la medida, es desde 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿De acuerdo? Y el estado de ebriedad, mira, alguien dijo que casi cayó en la trampa, si es que es de la pregunta, sí, pues estado de ebriedad o influencia del alcohol, se mezcla.
es desde 0,8 o más. Ahí ya se considera estado de ebriedad. Entonces, 0,31 a 0,79, influencia del alcohol, estado de ebriedad de 0,8 en adelante. Aquí están los daños, ¿ya? O sea, las lesiones. Se ve enredado, sí, pero piensen que estas dos primeras son ¿en qué situación? Bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Y bajo la influencia del alcohol, si usted tiene un accidente con o sin daño o lesiones a terceros, va a variar el tiempo de suspensión de la licencia de 3 meses a 5 años o de por vida incluso puede ser. Y desde ahí en adelante tenemos el estado de ebriedad. Sin daños ni lesiones o con lesiones graves o gravísimas, podría haber inhabilidad por vida además de cárcel. Y viene, por supuesto, nuestra ley Emilia. Aquí está la sanción de tolerancia cero, lo que vimos recién, de los 5 años. Y la ley Emilia. ¿Qué estableció la ley Emilia? Muy gráficamente aquí lo vemos, que lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, ¿ya? Negarse a realizar el alcotest o alcoholemia y fugarse del lugar, son delitos. Antes no lo eran, aunque usted no lo crea. Esa es la primera parte que estableció la ley Emilia. Además, si usted provoca la muerte o lesiones gravísimas, tendría al menos 1 año de cárcel efectiva. ¿Qué debe hacer en caso de un siniestro vial, o sea, de un accidente? Siempre, esto es una obligación. Usted debe detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a las autoridades del hecho. Aquí están las penas de cárcel de la ley Emilia, ¿cierto? Al menos un año con signos de exclamación, cárcel efectiva. Eso es lo que buscó la ley Emilia, que las personas que provocaban la muerte o lesiones gravísimas estuvieran al menos 1 año en la cárcel. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas del tránsito por 2 motivos. Porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, pregunta de examen. Porque tiene un menor sentido de responsabilidad y de prudencia. Esas son 2 de las grandes razones, ¿cierto? Bueno, los efectos del alcohol en el organismo. La única tasa de alcohol segura para conducir es 0. Por eso si va a conducir, evita el consumo de alcohol. O finalmente si bebe, no conduzca. Eso es algo ya de la época de nuestros padres y abuelitos. Siempre se ha sabido. La curva de la alcoholemia, el tema de las horas. Miren todo el tiempo que se demora en eliminar el alcohol en la sangre. Hay muchos mitos. Tal vez sucede más en la juventud. O bueno, a gente que le guste más ya compartir y estar con este tema. Entonces, ahí está, pero son más mitos. La recomendación es, como siempre, si va a beber, no conduzca. O tal vez, quédese en el lugar, pero espere una cantidad de horas adecuada. La detección del alcohol, etcétera, etcétera. Hartos mitos al respecto. Bien. Las drogas y estupefacientes. Vamos a ir a una tabla, ya acá. Miren los efectos fisiológicos de algunas de las drogas más conocidas. Esta tabla podría ser gigante, porque hay variaciones de estas cosas y lo escuchamos todo el día en las noticias, ¿ya? Y aquí están los efectos fisiológicos. Manifestaciones en la conducción, dificultad para calcular distancias. Con todas esas drogas hay dificultades para calcular las distancias. ¿Bien? Bueno, pasta base, éxtasis, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hay fármacos que son parte de un tratamiento? También vamos a ver acá abajo una tabla. Miren bien, solo por dolores de cabeza. Lo que hablábamos recién de cuidar la visión con las pantallas para evitar dolores de cabeza. Por tomar dolores de cabeza, o sea, por tomar medicamentos para el dolor de cabeza, cuando usted ya es conductor, podría sufrir de sueño, euforia y mareo. O sea, imaginen, cuando uno dice tratamientos, fármacos en la conducción, cualquiera pensaría, pero para personas que tienen enfermedades de base, gente que toma pastilla todos los días, yo no hago eso. Pero si usted toma analgésicos, mezclémoslo con esta idea del alcohol. Se queda en un lugar, maneja, va a derechamente carretear, pero se cuida, se acuesta temprano, dice al otro día manejo y todo, pero simplemente le duele la cabeza. Toma paracetamol y podría tener sueño, euforia y mareo, imagínense. Hay analgésicos narcóticos, etc. Para dormir y los nervios, miren, para distintas dificultades, medicamentos y los efectos que provocan. Usted podría jugar aquí a ver cuáles provocan más efectos. Por ejemplo, los antidepresivos, miren, hasta visión borrosa, alteraciones de la coordinación. ¿Ya? O, por ejemplo, anticolinérgicos, provocan confusión. ¡Wow! Por aquí estaban los antihistamínicos,
que son muy comunes los antialérgicos, y miren lo que provoca, sueño y visión borrosa. O sea, simplemente, voy a dar un ejemplo, las personas que tal vez tomen una desloratadina, una loratadina, para la alergia, podrían tener dificultad en la conducción, imagínenlo. Etcétera, todo este tema de los fármacos. Y nos vamos a ir ahora a las preguntas, porque estamos ya en la hora, pero no nos podemos ir sin preguntas, por supuesto, y después el examen para que lo explique el profesor Jaime a las 20 horas. Rápidamente, y participación, porque yo sé aquí que este chat ya estaba on fire, dieron hartas ideas de artículos, se ayudaron entre ustedes, Rosario nos dio súper buenos consejos, y ahora nos vamos a preguntas. Si conduces con estrés, ¿cuál de las siguientes afirmaciones será falsa? La fatiga aparecerá con mayor facilidad, aumentarán las distracciones. ¿Cuál es falsa? El estrés no influirá en absoluto en los actos del conductor. Patricia y Juliana nos dicen C. Excelente. O sea, es falso que el estrés no influirá. El estrés sí influye en la conducción. Muy bien, Eduardo y Gabriel. En el uso de medicamentos en la conducción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Los medicamentos no afectan las capacidades de conducir? En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Jessica, Patricia dicen C. Rodrigo y Miguel dice B, que en ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. Sí se puede, Rodrigo, ya dependiendo del medicamento, los efectos que provoca y el conocimiento de quién toma el medicamento. Esa es la correcta. Aquí debería decir bajo el efecto de las drogas. ¿Se percibe mejor el tiempo y el espacio? ¿Se mejora la visión? ¿Se puede presentar un comportamiento impulsivo y agresivo? Fácil, ¿cierto? Muy fácil, sí. Carla, Juliana, C de inmediato. Con respecto al alcohol en la conducción, las capacidades de reacción de una persona se ven afectadas con pequeñas concentraciones, poquito. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectadas. Carla, Andrea, A. Excelente. Ley Emilia. Se estableció como delito, ¿qué cosa? Pensémoslo bien. Lesionar gravemente y provocar la muerte. Conductores que se fugan del lugar. Conductores que se niegan injustificadamente a realizar alcoholemia y alcotest. Rodrigo, Juliana, Roxelis. Por supuesto, todas las mencionadas. Excelente. Diremos que un conductor estará bajo la influencia del alcohol cuando esté presente con una concentración de bajo la influencia, no en estado de ebriedad, recuerden. Desde inferior a 0,3, mayor a 0,8, mayor a 0,31, inferior a 0,8, o sea que sería 0,79. Excelente, ya lo saben en esa pregunta, yo creo que nadie se va a equivocar. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es característico de un individuo que cede con facilidad a la presión del grupo? O sea, ¿cuál no es característica de quien cede con facilidad? Es muy insegura de sí misma, demuestra autonomía y voluntad para expresar su opinión, siente temor al ser motivo de bromas de los demás. Patricia, Gladys, excelente, es la B, ¿cierto? Voy muy rápido. Si usted conduce a 90 kilómetros por hora, ¿cuál es el punto real del cruce si un vehículo viene a 100 kilómetros por hora? ¿Se hallará más cerca que el estimado? ¿Será justo el estimado? ¿Más lejos? Sabemos que será más cerca de lo que uno piensa, ¿cierto? Eso nunca lo van a olvidar porque eso lo van a vivir después conduciendo, hasta en sus clases prácticas se van a dar cuenta. Ustedes van a pensar que un vehículo se van a encontrar en un lugar, pero es más cerca de lo que ustedes creen. La visión de túnel, ¿se acuerdan cuándo era la visión de túnel? No era salir de un túnel y tener ceguera temporal, no. Era la visión que hace que se vaya reduciendo mi visión periférica. ¿Y cómo se reduce? Cuando el conductor aumenta la velocidad significativamente. Juliana, Juan Carlos, muy bien. Normalmente se tiene un campo visual de algo más de, ¿se acuerdan de esto? Extendido, yo extiendo, ángulo extendido, ¿se acuerdan? 180 grados. Entonces, obviamente, son 180 grados. Cuando estén en la prueba se van a acordar de mí y van a hacer 180 grados, si les sale esta pregunta. La percepción selectiva en conducción, ya, esto no lo leímos recién, así que los voy a ayudar acá. Pero la percepción selectiva, ¿qué dice?
Siempre les cuento esto, los que recuerden el cine, que ya parece clásico, porque en realidad es muy antiguo tal vez para algunos, pero la película Hombres de Negro, Men in Black, ¿recuerdan a Will Smith cuando hace esta prueba y dispara algunas cosas y otras no? Y él estaba con una percepción selectiva, y ahí le preguntaron por qué disparó a la niña, porque llevaba un libro de anatomía, era muy complejo. Entonces, claro, es un mecanismo que es algo real, de la ficción vamos a la realidad, que evita ver lo que no esperamos en la vida. Entonces el ojo va eliminando cosas que nosotros creemos que no deberían estar en la vida. Ese es el mecanismo de la percepción selectiva, que hay que estar atento a él. Un abrigo oscuro, la ropa oscura, ¿cuánto refleja? Refleja muy poco, muy poco. Aquí es muy fácil decirlo porque refleja muy poco la luz. O sea, solo un 5%. Al salir de un túnel, no la visión de túnel, recuerden, debo estar atento porque las calles son más peligrosas, el cambio de luz puede dejarme con ceguera temporal, la velocidad de los vehículos aumenta. Esta imagen es muy buena porque aquí si yo salgo y encuentro mucha luz, podría quedar con ceguera temporal. Ahí, como ustedes lo estaban diciendo, el tema de los lentes, un buen par de lentes, yo sé que son caros, ayudan a evitar un poco eso. Bien. La ceguera temporal, ¿cuánto tiempo o distancia nos deja sin poder ver? Sin nuestra capacidad visual, 10 metros, 3 metros, 0 metros, completamente, ahí está, por eso su nombre es tan exagerado. Ceguera real temporal, dice en el libro, 0 metros. En esta percepción de perspectiva, densidad de pauta, se nos hace creer que parecen hallarse más altas las líneas más juntas, las líneas más separadas parecen hallarse más altas, las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. Sí, ¿cierto? Facilísimo. En esta perspectiva lineal se nos hace creer que se está más lejos del lado derecho, se va en subida, o donde convergen las líneas se está más lejano. Carla, Eduardo, Andrea, excelente. Y la última pregunta, hicimos muchas preguntas muy rápido. Uno de los 5 factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es un factor de riesgo. Creer que los demás conducen mejor que nosotros, creer que se conduce mejor que los demás, creer que los seguros costean todos los accidentes. ¿Cuál creen ustedes? B, creer que se conduce mejor que los demás, Eduardo. Rodrigo. Excelente. Eso es. Exactamente eso es. ¿Qué viene entonces ahora? Preparo su examen de hoy para los que quieran venir a las clases a las 20 horas con el profesor Jaime y les mandamos el link. ¿De acuerdo?